Espero que se encuentren bastante bien, resguardados en sus hogares y pues siguiendo todas las instrucciones que para cuidado de nuestra propia salud y de nuestras familias, pues las autoridades están teniendo en consideración con nosotros. Este video va a ser el último relacionado al juicio sumario. Acá se van a tratar tres temas: la entrega de cosas y rescisión de contratos, la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos y los interdictos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos y les hago la sugerencia que tengan a mano su Código Procesal Civil y Mercantil, así como también su Código Civil. El primero de los juicios que vamos a analizar es la entrega de cosas y la rescisión de contratos. Ustedes, como ya se los sugerí con anterioridad, tienen a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil y se dan cuenta que dentro de la procedencia del juicio sumario, en los numerales 2 y 3 se encuentran regulados este proceso. En el numeral 2 se establece la entrega de bienes muebles que no sean dinero y en el numeral 3 la rescisión de contratos. Ahora, el juicio sumario de entrega de bienes muebles que no sean dinero, tenemos que recordar que esta clase de juicios sumarios tiene como objeto que se restituya al propietario de un bien mueble que no sea dinero la posesión, uso y disfrute del mismo, cuando el arrendatario haya incumplido con las condiciones contractuales. Acá necesito que hagan alusión al Código Civil en el artículo 935 para que lo consideran, que es en relación al concepto de testamento, y el artículo 1517. También nos va a servir el artículo 1579, 1583 y 1585. Ahora, ¿qué condiciones para que se pueda entablar dicha demanda se necesitan? Primero, que no se trate de entrega de dinero. Recuerden que esto está bien definido porque se trata de entregar bienes muebles que no consistan en dinero. Si lo que se va a entregar es dinero, entonces se puede proceder a la vía ordinaria o bien a la vía ejecutiva, pero no a la vía sumaria. Esto por disposición del artículo 300 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra cuestión que debemos de analizar dentro de lo que hicimos referencia es que no debe proceder la vía ejecutiva, porque si se tiene, por ejemplo, un título ejecutivo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pues es mucho más fácil porque es una vía mucho más breve. Y además también es mucho más sencillo el trámite del juicio ejecutivo en la vía de apremio que el de la vía sumaria. Y otro requisito es que se tenga prueba de documentos. ¿Cuándo procede este juicio sumario? Bueno, por indicación de la ley se obliga cuando por indicación de la ley se obliga a entregar, por ejemplo, un bien mueble. Y eso lo encontramos en los artículos 1974 del Código Civil. También por un testamento. Recuerden que el testador, cuando esté otorgando su testamento, pues podría darse el caso de que haya legado a una sola persona un bien mueble y entonces él o los herederos universales pues están obligados a entregar ese bien legado en caso de incumplimiento. El legatario podría entablar este juicio sumario. Eso, para que tengan una base legal, lo pueden encontrar en el artículo 1002 del Código Civil. Otra cuestión aquí en relación a la procedencia de este juicio es que sea por disposición contractual, es decir, cuando las partes se obligan por medio de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, a entregarle un bien mueble a otro, y si éste se incumple, pues entonces se puede promover el juicio sumario. Otra cuestión de procedencia es que, por ejemplo, por resoluciones administrativas. Recuerden que a través de una resolución administrativa en un expediente, obviamente administrativo, pues la autoridad puede ordenar la entrega de un bien mueble que no sea dinero. Y si esto no se cumple, entonces se puede solicitar una certificación a la entidad y
se puede iniciar un juicio sumario porque eso está respaldando precisamente la entrega de los bienes muebles. Otra procedencia sería que, por ejemplo, por declaratoria unilateral de voluntad, puede ser, por ejemplo, la oferta al público o la promesa de una recompensa y que no se realice. Entonces también tenemos de fundamento el artículo 1629 y 1630 del Código Civil. Ahora, en cuanto al juicio de rescisión de contratos, los contratos, pues válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por una declaración judicial, siendo indispensable que entre el otorgamiento del contrato y la rescisión, pues no haya transcurrido un año. El fundamento de esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 1579 y 1585 del Código Civil. ¿Cuál es la definición de ese juicio sumario de rescisión de contratos? En un proceso sumario por medio del cual la parte contratante que ha cumplido con todas las obligaciones contractuales, pues pide de forma judicial que dicho contrato sea rescindido porque la otra parte pues no cumplió y no tiene la certeza de que lo va a cumplir. Eso lo encontramos en el artículo 245 del Código Civil. ¿Y quiénes pueden entablar este tipo de procesos? Bueno, siempre en el artículo que acabo de hacer alusión, encontramos que esa demanda puede ser entablada por el acreedor que haya cumplido con todas las obligaciones contractuales y también, a contrario censo, puede ser el obligado que cumplió con todas sus obligaciones, pero que el acreedor pues no las ha cumplido. ¿Quiénes pueden ser demandados? Dos cuestiones acá. El obligado cuando no cumple las obligaciones contractuales y el acreedor cuando tampoco cumple esas obligaciones contractuales. ¿Qué fines va a perseguir el juicio sumario de rescisión de contratos? Pues acá una cuestión bien importante. Lo que se busca primordialmente es que el contrato incumplido sea rescindido, es decir, sin valor legal alguno o sin efecto, y que las cosas pues vuelvan al estado en los cuales se encontraban antes de la contratación. Fundamento 1583 del Código Civil. Hay una cuestión bien importante acá. El artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil hace alusión que tenemos una opción a la vía ordinaria. Esto en relación al acreedor. Pues recuérdense que el acreedor que desee discutir de forma más amplia el conflicto planteado, pues generalmente sucede en aquellos casos en que no se disponga de suficientes documentos que puedan respaldar, o no solamente documentos, sino que todos medios de prueba, ¿verdad? Que puedan respaldar la solicitud que se está realizando. Entonces ahí se puede hacer a través de un juicio plenario, que es un juicio ordinario, y que permite hacer uso, pues eventualmente, del recurso de casación, si fuera un juicio obviamente de mayor cuantía. Eso ustedes lo van a estudiar el siguiente semestre cuando se estén enfocando en los recursos que se pueden usar dentro de estos procedimientos. El siguiente proceso que vamos a encontrar acá es el relativo al juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. Quiero que antes de entrar en materia pudieran tener también a mano la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Acá en el artículo 4 se encuentran los sujetos de responsabilidad y se establece, esto sí lo voy a leer de forma literal, son responsables de conformidad con las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por el incumplimiento y la inobservancia de la misma conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente a los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y autónomas. Recordemos entonces como una definición que esta clase de juicios sumarios tienen por objeto que el funcionario o empleado público que esté
en ejercicio de las funciones que le han sido asignadas, con actos bajo su jurisdicción, que haya causado algún daño o perjuicio al administrado, entonces debe de repararlos cuando así lo establezca expresamente la ley. Eso lo encontramos en el artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ante qué juez se puede plantear? Pues si es un empleado del organismo ejecutivo o legislativo, si el funcionario o empleado estuviera bajo la dirección de estos dos organismos, se deducirá ante un juez de primera instancia. Si fueran empleados del organismo judicial, si el funcionario empleado fuera juez o magistrado, se va a dilucidar ante el inmediato superior. Y si los responsables fueron magistrados, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, entonces nos remitimos a la ley del organismo judicial. Ahí hay una parte bien específica en la que dice la integración de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden el artículo 75 que hace alusión a cómo se integran la Corte Suprema de Justicia, el 76 cómo funciona, pero acá viene la parte que nos interesa, el artículo 77, las suplencias, y dice, en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba contener el pleno, serán llamados a integrarlos los presidentes de las salas de apelaciones o los tribunales de similar categoría, principiando pues con los que están establecidos en la capital de la República y pues en orden numérico, en su defecto los vocales de dichos tribunales y por último los suplentes de estos. Entonces de esa manera se podría integrar para conocer en relación a estos juicios. ¿Quiénes pueden entablar la demanda? De conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pues la demanda puede ser entablada por la parte que ha sido perjudicada o por sus sucesores, ¿verdad? La prescripción de la acción, y acá también necesito que tengamos de respaldo la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 155, y esta hace alusión que la prescripción pues, de la responsabilidad civil de un dignatario, funcionario, de un empleado del Estado, cuando esté en ejercicio de su cargo y también cuando éste infrinja en perjuicio de los particulares, el Estado o de la institución estatal a quien sirva, pues será solidariamente responsable con los daños y perjuicios que se causen, y la responsabilidad civil de estos funcionarios, empleados públicos también, puede dilucidarse mientras no se hubiera consumado la prescripción, que será de 20 años. Los recursos, no voy a ser tan enfática en esta parte porque como he hecho alusión, esto ustedes lo van a estudiar más adelante, pero sí quiero hacer alusión que contra la sentencia de esta clase de procesos, pues procede la apelación ante el Tribunal Superior. Pero si se tratara de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, primero, esta va a ser tratada en única instancia y únicamente se pueden presentar como recursos la aclaración, la ampliación y la reposición. Y eso lo encontramos de fundamento en el artículo 248 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a dejarlo por ahí en relación a este tipo de procesos. Los juicios sumarios de interdicción, pues aquí hay que tener bastante cuidado en relación a esto porque no son juicios sumarios de interdicción, sino que son juicios sumarios de interdictos. Es más, si ustedes observan el capítulo 6, así lo regula como interdicto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esas cuestiones. Los interdictos solamente proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera pues van a afectar las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se van a resolver cosa alguna sobre la propiedad. El Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo al que les hice alusión hace un momento, que es el 249, establece la procedencia de los juicios interdictos.
Y si ustedes lo tienen a mano, podrán observar en el numeral primero que establece el amparo de posesión o de tenencia, el numeral segundo que es de despojo, el numeral tercero que es de apeo y deslinde, y el numeral cuarto de obra nueva o peligrosa. Asimismo, en el eventual caso que el interponente de la demanda por cualquier causa pudiera denominar equivocadamente el interdicto que legalmente procede, siempre que los hechos alegados y probados aparezcan que se ha violado un derecho de posesión, pues el juez va a resolver de acuerdo con las normas del interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior del hecho que motivó la demanda. Y esto quiero hacer referencia a que hay un principio general que se llama iuria novit curia. Y recuerden que acá es cuando, por ejemplo, el juez, por este principio, puede o está obligado, mejor dicho, a conocer sobre el derecho. Ahí es precisamente en donde se aplica este principio. La definición de interdicto. Vean, la palabra interdicto se explica en Institutas de Justiniano, que significa, por ejemplo, prohibido. Hay otro autor que hace referencia a que la definición de interdicto es que existen diversas posiciones en cuanto al origen de esta palabra, sobre todo en las cuestiones de etimología. Y dice que para algunos pues provienen de interduos dicere, que significa decisión entre dos contenedores, y para otros, por ejemplo, interedictum, que significa del edicto del pretor, y para los demás podrían significarse interdicere, que significa una prohibición. Generalmente va a contener una prohibición de hacer o de seguir haciendo alguna cosa. Otros, por ejemplo, traducen la palabra interdictum por entredicho, que quiere decir una resolución provisional. Lino Enríquez Palacios, que es otro autor bastante conocido, establece que los interdictos son aquellas pretensiones que nacen con motivo de la perturbación o del despojo de una posesión o tenencia de un bien mueble o inmueble, o de una obra nueva que pudiera afectar a un inmueble y cuya finalidad pues consiste en obtener una rescisión judicial que ampare o restituya la posesión o la tenencia, o que ésta pudiera ordenar también una suspensión definitiva, incluso hasta la destrucción de la obra. Mario Gordillo, que es otra persona a quien también utilizamos de referencia para toda esta cuestión procesal civil, establece que el interdicto, en términos generales, es una prohibición o un mandato de hacer o decir. En lo procesal, pues es aquella acción de índole sumario para decir sobre la posesión temporal. Las clases de interdictos, pues ya las hicimos referencia hace un momento en el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los primeros dos, por ejemplo, el de retener la posesión y el de recuperar la posesión, que son los juicios sumarios mediante los cuales el actor, por ejemplo, es mantenido en posesión interna de un inmueble o restituido en aquella a la que ha sido desocupado. El de adquirir la posesión es también un juicio sumario mediante el cual los herederos adquieren la posesión de los bienes hereditarios. Y el de obra nueva no concierne a la posesión, sino que consiste en un proceso para obtener medidas de seguridad que sean rápidas y expeditas para que podamos evitar, por ejemplo, la construcción, construcciones nuevas que pudieran ser perjudiciales. Y en el de obra peligrosa, pues lleva ese mismo fin respecto a alguna cosa, ¿verdad? Que amenace alguna ruina o que constituya algún peligro. Estas dos últimas, que son el de obra nueva y el de obra peligrosa, pues tienen en común la prevención de daños a futuro que serían muy difícil o imposible de reparar.
Los interdictos son procesos autónomos que no están subordinados a ningún tipo posterior de juicio, respecto del cual pues solo podríamos tener una función aseguradora o una conservadora de la materia. La naturaleza jurídica de los interdictos pues está claramente establecido que son procesos sumarios para proteger la posesión. Están destinados a decidir sobre el hecho o la posesión de la necesidad de, pues, ya sea de suspender o impedir con rapidez alguna actuación o una situación de hecho perjudicial a un derecho privado o la seguridad pública, dejando a salvo la facultad de promover, pues, un juicio ordinario posterior. El bien jurídico que se está tratando de proteger acá es que es un medio procesal más expedito y simple para la defensa de la posesión, y lo decidido en ellos puede discutirse en un juicio más amplio, es decir, en un juicio plenario o un juicio ordinario. El interdicto de amparo de posesión o de tenencia se le conoce también como un interdicto de retener. Eso lo tenemos en el artículo 253 del Código Procesal Civil y Mercantil. El objeto del interdicto: que se lleve a cabo, por ejemplo, el despojo de un inmueble o derecho real sobre inmuebles susceptibles para ser poseídos. También podría ser poner en término a los actos de perturbación a la posesión realizados por el demandado. Otro objeto es que, por ejemplo, se podría decir que es condenarlos a que se otorgue una caución de que no volverá a perturbar al actor. Otro sería condenarlos al pago de daños y perjuicios que hayan causado pues, estos actos de perturbación que se realizaron. Y el último objeto que podría hacer mención en cuanto a los interdictos es obtener que se conmine al demandado con la pena de arresto en caso de reincidencia. Podría ser también. ¿Quiénes pueden plantear el interdicto? Pues pueden ser acá 4 cuestiones que podemos tener en mente. El primero sería el poseedor con posesión originaria o derivada del inmueble. El propietario podría ser un usufructuario o podría ser también un depositario. ¿Contra quién lo vamos a promover? Pues contra la persona que esté realizando esa perturbación, contra la persona que ordenó la perturbación y en contra de la persona que realizó esa perturbación, contra el que a sabiendas también se pueda aprovechar de esa perturbación. Son 4 cuestiones ahí. El acto de perturbación, ¿qué es? Van a ser todas aquellas vías de hecho o de palabra que directamente tiendan a despojar al poseedor sin que el despojo, por ejemplo, se consuma, porque en este caso no procede el interdicto de retener la cosa, sino que el de despojo. También debemos de considerar que, por ejemplo, como actos de perturbación pueden ser aquellos que impiden el ejercicio pasivo de la posesión o pueden consistir en vías de hecho o en simples amenazas. ¿Cuál es el plazo para interponer este interdicto? Pues no procede el interdicto cuando ha pasado un año desde que se realizaron los actos de perturbación y cuando el actor pues, obtuvo con respecto al demandado la posesión por la fuerza de forma clandestina, ¿verdad? O por algún título considerado como precario, de acuerdo con la fórmula repetida en derecho romano, que es aut via, aut clan, aut precario, es decir, o sea, la traducción de lo que les acabo de decir es que si el poseedor a su vez despojó al demandado usando de cualquiera de esos 3 medios, la ley no le consiente ejercitar una acción posesoria. La prueba, bueno, la prueba de la posesión o tenencia debe de contraerse al hecho de la posesión actual. Si procediera la demanda, pues el juez ordenará que se ponga o que se mantenga al demandante en la posesión o tenencia y condenará en las costas al perturbador y
en cuanto a daños y perjuicios, ¿verdad? Que va a fijar prudencialmente si se hubiera ejercido violencia sin perjuicio de las responsabilidades penales. Otro interdicto es el de despojo. La doctrina relativa a este interdicto puede resumirse que, por ejemplo, el interdicto presupone lógicamente el despojo de un bien inmueble. Si la posesión no llega a tener este extremo, pues el interdicto va a ser improcedente. Una definición de despojo podemos decir que podría ser o se podría definir como el acto violento o clandestino por el cual uno es privado de una cosa mueble o raíz que poseía, ¿verdad? O del ejercicio de un derecho que éste gozaba. Hay otra definición que también podría decirse que es la privación consumada de la posesión o tenencia mediante un apoderamiento de la cosa. Y podemos decir que el despojo podría derivarse de dos clases de acciones, que es la penal, que va a castigar al delincuente, y las civiles, en relación a todo aquello relacionado al dominio, a cuestiones plenarias de posesión y el interdicto de despojo, ¿verdad? Todas esas acciones son para recuperar la posesión y obtener siempre el pago de los daños y perjuicios. Una definición de interdicto de despojo, entonces, podríamos decir que es la acción sumaria de posesión que tiene por objeto que el despojado sea restituido de la posesión que ha perdido y que se condenare al despojante, por ejemplo, para que se le indemnice de los daños y perjuicios causados por el hecho del despojo, que preste fianza conforme a derecho de que en el futuro no rescindirá y que se combine, por ejemplo, con una multa y arresto para el caso de la reincidencia. Otra definición de interdicto podríamos decir que se funda con el principio de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo y que su fin es evitar las luchas y las vías de hecho a que se podría recurrir en cuanto al despojante es para recobrar la posesión si no tuviera pues algún medio legal y expedito para ello. ¿Cuándo procede este interdicto? Pues procede cuando el que tiene la posesión o la tenencia de un bien mueble o derecho real es desposeído, con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso, ¿verdad? Lo que se pretende al final de cuentas es obtener la restitución. Podemos utilizar de fundamento acá el artículo 255 y 468 del Código Civil. El despojo judicial, por ejemplo, procede cuando es un juez que ha privado de la posesión al legitimado activo sin previa audiencia, ¿verdad? En ambas clases de despojo, cuando no se presenta la oposición del demandado, el juez, sin necesidad de que éste cause un estado de rebeldía, pues ordena la restitución con las demás consecuencias legales, ¿verdad? Es una aplicación como de algún tipo de confesión ficta. El fundamento lo podemos encontrar en el artículo 256 del Código Procesal Civil y Mercantil. El contenido de la sentencia. Vean acá, si se han probado todos los extremos de la demanda con la información que se recabe, se puede ordenar la restitución. Y en ambos casos se va a condenar a los despojadores de las costas y de la devolución de frutos. Si ha existido algún tipo de violencia, pues se le va a condenar al pago de daños y perjuicios también, que van a ser fijados de forma prudencial por el juez. Y va a quedar el demandado sujeto pues a todas aquellas responsabilidades que haya dado lugar. En lo relacionado al despojo judicial, si las providencias que causaron el despojo pues hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia, se podría restituir ante un tribunal de mayor jerarquía, o sea, un tribunal superior. Y si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo, pues entonces se puede despojar o solicitar esa restitución ante el Tribunal Superior.
dentro de un año siguiente al despojo. Si el reclamante pues no prueba el despojo judicial, va a tener que pagar las costas y adicionalmente una multa que se le impondrá en la sentencia. Todo esto siempre lo encontramos en el artículo 256. Otro tipo de interdicto es el de apeo y el de deslinde. También se conoce como acción de finum regum rum y que se da cuando la alteración de límites entre heredades. Este tipo de juicio es aquel que tiene por objeto pues determinar por medio de peritos y que se puedan basar en unos títulos que sean auténticos en donde se pueda acreditar el dominio, todos los límites exactos de una propiedad, tomando en cuenta los derechos de los colindantes, además de marcar con hilos o mojones los linderos. En este interdicto se discute, por ejemplo, una cuestión posesoria de hecho que va a referirse a una alteración de límites entre todas las heredades, ¿verdad? Cuando se han removido, por ejemplo, las cercas o los mojones y que se han puesto en un lugar diferente, en el pues obviamente en el que no tenían que estar, ¿verdad? Y que ha sido pues un hecho nuevo el lindero a causa de lo que no corresponde. La procedencia de este tipo de juicios es que es, por ejemplo, cuando sucede esa alteración de los límites, ¿verdad? Entre las heredades, que se puedan remover las cercas o los mojones y que poniéndolos en un lugar distinto del que tenían, haciéndose un nuevo lindero o pues un nuevo lugar que obviamente no le corresponde. ¿Quién lo puede plantear? Siempre el propietario, el usufructario, el arrendatario, el poseedor, por ejemplo, que tenga el derecho de posesión. ¿Y contra quién se plantea? Acá vean, se puede plantear contra cualquier persona que sea la colindante con el previo al cual se hayan corrido los cercos, tanto en contra del propietario, los trabajadores o los arrendatarios del dueño, como contra también pues los poseedores, ¿verdad? En cuanto al contenido de la demanda, recordemos que el primer escrito pues debe hacer referencia a todos los artículos que siempre ya hemos hecho mención, ¿verdad? Y por mencionar algunos sería el 61, el 106, el 107, que son los requisitos generales, pero también debe hacerse referencia al artículo 260 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece, por ejemplo, el nombre, la jurisdicción, linderos y la situación de la finca. La parte, por ejemplo, o las partes en que han sido alterado el lindero, el nombre de quien o quienes hayan hecho la alteración, si se supiere, y, por ejemplo, los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo. Y por último, el lugar en que se pretenda que se deban colocar los mojones, las vallas, las cercas, debiéndose acompañar los títulos y los demás documentos que sirvan para la diligencia. ¿Qué medios de prueba podemos adjuntar acá? Bueno, la prueba por excelencia es el reconocimiento judicial y también deben presentarse pruebas documentales. Declaración de testigos, declaración de partes y dictamen de expertos. Eso lo encontramos en el artículo 261 del Código Procesal Civil y Mercantil. El contenido de la sentencia sería, por ejemplo, si la alteración sí ha sido comprobada, se van a ordenar la restitución a cargo del que la hizo o el que lo hubiera ordenado. Y este va a ser pues obviamente el responsable de todas las costas del juicio y de los daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez y quedará sujeto también a todas las responsabilidades penales consiguientes, ¿verdad? El fundamento de lo que les acabo de decir es el artículo 262. Ahora, un nuevo interdicto es el de obra nueva y peligrosa. Acá es la pretensión procesal de cuya virtud, por ejemplo, el poseedor o el tenedor de un inmueble que es turbado en una posesión o en una tenencia para obra nueva o de una obra vieja que se ha convertido en peligrosa, pues quede afectado ese bien.
y se podrá reclamar que la obra se suspenda durante la tramitación del proceso y se ordene, pues, se ordene destruirla en sentencia. Procede cuando una obra nueva o sin serlo pudiera causar daño. Cuando el daño es público, la acción es popular, el objeto de la suspensión definitiva o la demolición de la obra, el daño puede provenir también de árboles o de construcciones. Una cuestión bien interesante acá es que el Código Procesal Civil y Mercantil va a conceder una acción popular cuando la obra cause un daño público, pero si perjudica a un particular, solo le corresponde tal legitimación. El juez, cuando lo estime conveniente, lo estime prudente, pues puede ordenar la suspensión de la obra, permitiendo que se lleven a cabo las obras absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Contra lo resuelto por el juez, no cabe ningún recurso. En el caso de que la obra fuere peligrosa, pues el juez puede dictar en ese mismo acto todas las medidas que juzgue oportunas o necesarias para el derribo de la obra, la construcción o el árbol sin ulterior recurso, es decir, sin que se pueda reclamar posteriormente. La definición es que el proceso sumario de este tipo de juicios es mediante el cual la parte actora puede obtener que se suspenda la conclusión de una obra perjudicial o sus posesiones y que se demuela o modifique la obra y que se también restituyan las cosas al estado anterior de dicha obra. La doctrina de esta figura puede sintetizarse como, por ejemplo, 1. El interdicto de la obra nueva no es una acción posesoria porque no tiene objeto para proteger y la posesión, sino que pues evitar los daños que pueda ocasionar esa obra nueva. ¿Ante quién lo podemos plantear? Ante el juez competente para conocer el interdicto es el juez de primera instancia del lugar donde esté ubicado el inmueble al que se está dañando por la obra nueva y por ende también en donde se encuentra ubicada la construcción nueva. ¿Quién puede plantear ese interdicto? Bueno, lo puede plantear el propietario del inmueble, el poseedor directo o derivado del mismo inmueble o el que tenga, por ejemplo, un derecho real sobre él. Compete también al vecino del lugar cuando la obra nueva se construya y que sea un bien de uso común. ¿Contra quién lo debemos de plantear? La legitimación pasiva de este tipo de interdicto es la persona que mandó a construir la obra que sea poseedor, ¿verdad? El detentador de la heredad donde se está construyendo y si falta esa última circunstancia, pues entonces no puede ser demandado. ¿Contra qué clase de construcción se puede plantear? Bueno, para los efectos de este interdicto, se entiende que la obra nueva, no solo la construcción nueva, sino también lo que se realice sobre el edificio antiguo, añadiéndole o quitándole una forma distinta, ¿verdad? Procede la demolición o modificación de la obra en los casos en que por virtud de ella se impida el ejercicio de un derecho real sobre el inmueble dañado. Hay una vía administrativa también que el interdicto de obra nueva puede ser planteado también ante una municipalidad jurisdiccional a efecto de que por medio de las medidas administrativas se realice el objeto de este, es decir, paralizar la construcción a través de retirar la licencia de construcción y cuando la obra nueva pues que se esté construyendo invada al mismo tiempo algún tipo de propiedad de la parte actora para obtener su restitución procede el interdicto de despojo y no el de obra nueva.